Hoy vamos a empezar este vídeo de una forma poco usual. Primeramente porque lo que ha sucedido en la mañana de hoy, 22 de junio de 2026, ha hecho que tengamos que rehacer todo el guión que teníamos pensado de arriba a abajo. Primeramente, por un hecho importante, el 22 de junio de 2026, el Tribunal Supremo ha hecho pública la sentencia de la causa especial 20.775/2020. El caso Mascarillas, caso Coldo, caso Ábalos, llamadlo como queráis. 24 años de cárcel para un exministro. 19 años de condena para su asesor. Y un tercer condenado que, a pesar de tener sentencia y condena de 4 años y medio, no pisa la cárcel. Si alguien me pregunta alguna vez cuál es la mejor entrada posible para un vídeo de lo cual vamos a hablar de la corrupción profusa, confusa y difusa, la respuesta es esta. La que acaba de caer ahora mismo mientras estábamos montando el vídeo. Porque teníamos ya el trabajo hecho. Hemos tenido que remontarlo todo partiendo de cero. Porque la actualidad manda. Ahora fijaos. Como decíamos, imaginaos que tenéis que invertir vuestros ahorros. Sí, vuestros ahorros, todos vuestros ahorros. No en criptomonedas raras. No en ese primo que te está prometiendo un 40% mensual. En tu país. Sí, en tu país. En su deuda. En su deuda soberana. En su ladrillo. En sus empresas. Y antes de mover un solo euro de tus cuentas bancarias, alguien coge y te dice: oye, en este país, cuando un ministro roba, lo normal es que limita a las 2 horas. Y no poco después, en el país de al lado, alguien te dice algo como esto: no, cierto, aquí cuando un ministro roba, lo primero que hay que quitarle es el aforamiento. Luego instruir el caso en varios años y después de un juicio de un mes, al final la pena que le cae es la mitad de lo que le pedía la fiscalía. Bueno, como vamos a ver dentro de un rato, a veces ni eso. Ya llegaremos. Ahora la pregunta es: ¿a cuál de los dos metes tu dinero? Exacto. Hoy vamos a hacer turismo. Turismo de cloacas, con toga, sin venda en los ojos y con la calculadora en la mano. Bienvenidos a Extrañado Jurídico, el canal donde contamos la fotografía de la realidad como si fuera una sentencia. El derecho deja de darte miedo y empieza a darte vergüenza ajena torera. Soy abogado de ejercicio y hoy voy a tocar un tema que mezcla derecho penal, derecho constitucional y esa rama tan poco estudiada en la facultad que es la vergüenza institucional comparada. Vamos a hablar de corrupción, no de la corrupción de manual, la del soborno de 200 euros al funcionario de turno. Hablamos de la corrupción sistémica, la que se mete en las instituciones, en la justicia, en el parlamento y que termina apareciendo, ¡oh sorpresa!, en las hojas de cálculo de cualquier analista de riesgos de fondos de inversión que se plantee poner un solo euro en tu país. Y antes de que alguien se ponga nervioso, aviso legal con chiste incluido. Todos los casos españoles que os cuento ya tienen sentencia, incluido el que ha caído esta mañana. Así que podemos hablar con la boca bien grande porque lo dice una sentencia, no yo. Hay otros casos que siguen en fase de instrucción y procesamiento sin condena. Alguno puede pensar de quién estoy hablando. La imaginación es vuestra. Hay amigos, en ese asunto, en ese caso, toca la palabra más bonita que a todo procesalista penal le suena a oro: presunción de inocencia. Yo la uso, la respeto y la repito tantas veces como haga falta. Aunque para algunos suponga arruinar un buen chiste. Y dicho esto,
agárrense a lo que puedan, porque vamos a ver cómo la misma conducta, básicamente la de usar un cargo público para servirse a uno mismo, recibe en Europa respuestas que van desde el dimito antes de que termine la emisión del telediario del mediodía hasta tranquilo, que en el recurso de casación nos da hasta para hacer una saga entera en Netflix o HBO o la plataforma que te venga en gana. Vamos a la teoría, que para eso, esto es un canal jurídico y no un programa de cotilleos, aunque hoy se le parece bastante. La premisa es sencilla y la tomamos prestada, con su permiso, de Hayek. Un mercado solo funciona si las reglas son predecibles. Si sabes que un contrato se cumple, que un juez es independiente y que un funcionario no te va a pedir un incentivo para hacer su trabajo, puedes calcular. Puedes invertir a 10 años. Puedes planificar. La corrupción hace exactamente lo contrario. Convierte la ley en una sugerencia y el favor político en la auténtica moneda de cambio. Y aquí Mises tenía un punto incómodo. Cuando es el Estado quien decide quién recibe el contrato, la subvención o la licencia, en lugar de que lo decida el mercado, automáticamente convierte cada euro de gasto público en un imán para el amiguismo. Cuanto más grande y más discrecional es el Estado, más grande es el cartel de aquí se reparte. No es casualidad, la trama Gürtel vivía de contratos públicos. En el caso Roldán vivía de fondos reservados y comisiones de obra pública. El escándalo alemán de las mascarillas vivía de contratos públicos. El patrón se repite porque el incentivo se repite. ¿Y qué se rompe exactamente? Primero, las libertades públicas. Cuando el poder se ejerce para beneficio privado y no rinde cuentas, el ciudadano deja de ser titular de derechos y pasa a ser un solicitante de favores. Hayek lo llamaba el camino hacia la servidumbre. Yo prefiero llamarlo, para sacar adelante tu obra necesitas conocer a alguien. Segundo, las instituciones democráticas. Cuando un partido financia su sede con caja B o un asesor reparte comisiones en restaurantes con maletines, sí, esto ha pasado de verdad, ya llegaremos. El votante deja de confiar en que su voto cambie algo. Y una democracia sin confianza institucional es un cascarón vacío con urnas dentro. Tercero, la justicia. Aquí es donde más me duele, porque es en sí mismo el último cortafuegos. Si la maquinaria judicial tarda media década en resolver lo que en otro país se resuelve en un fin de semana político, el mensaje que reciben los corruptos, presentes y futuros, es claro. El riesgo es bajo y el plazo es largo. Eso, en términos económicos, se llama incentivo perverso. En términos jurídicos, se llama un problema muy serio. Y cuarto, y el motivo por el que seguramente estás viendo este vídeo y no un documental de sobremesa de la 2, o de National Geographic en YouTube, o en cualquier canal de pago por visión, la economía y la inversión. Porque todo lo anterior, tarde o temprano, se traduce en números. Riesgo país, prima de riesgo, rating soberano. Ese inversor institucional aburrido de traje gris y mandato fiduciario que mueve fondos de pensiones no invierte donde no puede calcular. Y la corrupción es, por definición, lo que hace imposible calcular. Solo se queda quien no necesita calcular a largo plazo. El inversor oportunista, el fondo que compra activos en derribo precisamente porque el país está en llamas y los precios se han hundido. A esos ya llegaremos. Los llamamos, spoiler, los kamikazes del título. Con la teoría puesta, ahora toca lo divertido, la parte práctica. Bienvenidos a una nueva sección que en este canal vamos a llamar jurisprudencia recreativa. Empecemos en casa, que lo cortés no quita lo riguroso, tampoco lo valiente. Vamos a empezar con caso Filesa, Malesa y Time Sport, que es el abuelo de la financiación opaca,
porque si Gürtel es el clásico moderno, Filesa es el clásico de toda la vida. En mayo de 1991 estalló el escándalo. 3 sociedades, llamadas Filesa, Malesa y Time Sport, habían cobrado de bancos y grandes empresas por informes de asesoría que nunca llegaron a existir. ¿El destino final del dinero? Las arcas del Partido Socialista Obrero Español para financiar la campaña electoral de 1989. Contratos inflados a cambio de comisión, la receta de toda la vida, pero con otro nombre en la fachada. Como uno de los implicados, además, era senador y por tanto aforado, el caso se instruyó directamente en el Tribunal Supremo. Y aquí viene la parte que más me gusta contarle a un canal jurídico. El primer instructor, el magistrado Marino Barbero Santos, llegó a registrar la propia sede federal del Partido Socialista Obrero Español en la calle Ferrat. Sí, él fue el pionero, con el PSOE todavía en el gobierno y hasta las oficinas del Banco de España. La respuesta política fue brutal. El entonces presidente de la Junta de Extremadura, señor Ibarra, llegó a compararlo en público con el terrorismo de ETA, por querer, según palabras textuales suyas, querer influir en política sin presentarse a elecciones. El Consejo del Poder Judicial le negó el amparo que pidió frente a esos ataques y el señor Marino Barbero, agotado, dimitió como magistrado del Tribunal Supremo en agosto de 1995, dejando el caso a medio instruir en manos de otro magistrado, Enrique Bacigalupo. La sentencia llegó, por fin, el 28 de octubre de 1997, más de 6 años después de que estallara el escándalo. 8 de los 11 acusados fueron condenados, entre ellos un diputado del Partido Socialista, con 11 años de cárcel, y un senador del Partido Socialista de Cataluña, PSOE, a 3 años. Quedó acreditada, con sentencia firme del Tribunal Supremo, la financiación ilegal del Partido Socialista Obrero Español con más de 1.200 millones de pesetas de la época. El dato que de verdad importa a día de hoy: 6 años de instrucción, una división judicial provocada por la presión política en mitad del proceso, y aun con todo eso, sentencia firme y condena. El sistema llegó, cojeando, casi una década tarde, pero llegó. ¿Encuentran algún paralelismo con la actualidad? Nuestro siguiente caso es el caso Roldán, el primer director civil que tuvo el Instituto Armado de la Guardia Civil. Si Filesa es la financiación opaca del partido, el caso Roldán es la corrupción personal convertida en aventura de espías de medio pelo a lo Anacleto, agente secreto. Sí, Luis Roldán fue entre el año 1986 y 1993 el primer civil en dirigir el Instituto Armado de la Guardia Civil, nombrado por el gobierno de Felipe González. Desde ese cargo, según quedó probado judicialmente, se sirvió de los fondos reservados y de comisiones en la modernización de cuarteles para levantar un patrimonio absolutamente impropio de un sueldo público. 435 millones de pesetas de la época sustraídos de los fondos reservados, más 1.800 millones de pesetas en comisiones. No sé cuánto puede ser en euros, no he hecho el cálculo, pero echar a eso un cálculo, su conversión, e incrementarlo con el IPC. Serían cifras muy cercanas a las actuales que se están manejando en los casos que hoy en día están en boca de todos. Volviendo al tema, cuando la instrucción empezó a apretar, en abril de 1994, el señor Roldán simplemente no se presentó a declarar. El entonces ministro del Interior aseguró que lo tenían localizado, pero no ordenó su detención. Spoiler: no lo tenían nunca localizado en absoluto. Jamás lo tuvieron localizado. 2 días después, el señor ministro del Interior por entonces, Juan Alberto Belloc, tuvo que dimitir. No por el caso de corrupción en sí, sino por dejar escapar a Roldán delante de sus narices. Roldán pasó los siguientes 10 meses fugado, protagonizando una de las fugas más rocambolescas que la democracia española ha podido constatar, con novela de espías de por medio a lo Freddy Forsyth o a lo James Bond, pero de forma cutre.
Y además, para añadir otro ingrediente más divertido a este sainete, con unos falsos papeles de Laos que el propio gobierno terminó reconociendo como un montaje. Lo detuvieron a Luis Roldán en febrero de 1995 en el aeropuerto de Bangkok. Volvió. Fue juzgado por la Audiencia Nacional y el 26 de febrero de 1998 fue condenado a 28 años de prisión por malversación de fondos públicos, cohecho, fraude fiscal y estafa. El Tribunal Supremo, en diciembre de 1999, no solo confirmó la condena, la subió a 31 años, sumando 3 años de otra causa relacionada, el caso Urralburu. Cumplió 15 años totales en la cárcel, salió en 2010 y, dato para el anecdotario, nunca devolvió ni una sola peseta ni un solo euro. Este caso, junto al caso de los GAL, contribuyó de forma directa a la derrota electoral del PSOE en 1996. Aquí, además de condena penal con sentencia firme, hubo una factura política real y medible en las urnas. En el caso Gürtel, que es el abuelo de todos estos casos, una trama que fue liderada por el empresario Francisco Correa durante años amañó contratación pública, central, regional y local, a cambio de comisiones usando al Partido Popular como canal de acceso. La sentencia de la Audiencia Nacional en el año 2018, confirmada después por el Supremo, condenó al señor Correa a más de 51 años de prisión y a don Luis Bárcenas, ex tesorero del Partido Popular, a más de 33 años. Y aquí viene la parte de verdad le interesa al inversor. Condenó al propio Partido Popular como partícipe a título lucrativo, es decir, como beneficiario económico de la trama. No una persona, un partido como entidad jurídica. Esa sentencia, amigos, no fue solo un titular, fue el detonante de la primera y única moción de censura que ha triunfado en la democracia española, la que en junio de 2018 sacó a don Mariano Rajoy Brey de la Moncloa. Bárcenas, por su parte, salió en libertad condicional en diciembre de 2024, tras cumplir los 2/3 de su condena, tal cual está regulado en la ley penitenciaria. Le aplicaron ley y reglamento a rajatabla. Moraleja jurídico-económica. El sistema funcionó, sí, pero tardó casi una década entre los hechos centrales y la sentencia firme. Y entre medias, el partido siguió gobernando España como el caso abierto. Eso es lo que en un informe de riesgo país se traduce en inestabilidad regulatoria prolongada. Si hablamos ahora de los últimos casos con sentencia, tenemos dos. Empecemos por orden cronológico. Fiscal General del Estado. Sí, ese que perseguía el delito. En este caso, tiene un morbo muy especial jurídico. El fiscal general del Estado, don Álvaro García Ortiz, que fue condenado por el Tribunal Supremo por un delito de revelación de secretos, relacionado con la filtración de un correo confidencial sobre la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, la señora Ayuso. Doña Isabel Ayuso, sí. La condena, dictada en noviembre de 2025 y confirmada en firme en febrero de 2026, 2 años de inhabilitación especial para el cargo, una multa de 12 meses a 20 euros diarios, que haciendo la multiplicación salen unos 7.200 euros, arriba abajo, y una indemnización de 10.000 euros al perjudicado. Es la primera condena que hay a un fiscal general en toda la democracia española. Fijaos en la proporción. La máxima autoridad del Ministerio Público, condenada por filtrar datos reservados en una causa penal, recibe una pena de multa e inhabilitación y un día de prisión. No digo que la pena sea desproporcionada ni que deba serlo. Está tipificado en la ley. El tipo penal aplicado lleva esa pena y el Supremo aplica la ley.
Digo que comparado con lo que viene ahora, tanto lo que os voy a comentar ahora como cuando ahora hagamos un tour por Europa, este dato cuenta una historia muy concreta sobre qué tipo de responsabilidad asumen aquí los cargos institucionales de primer nivel. Y ahora, paro aquí la grabación un segundo. Literal. Hoy, el día que regrabamos este podcast, 22 de junio de 2026, el Tribunal Supremo ha hecho pública la sentencia de la causa especial 20.775/2020, conocida como caso Mascarillas o caso Coldo, lo cual ha pasado porque hay sentencia, hay condena con nombres y apellidos. Primer condenado, José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del Partido Socialista Obrero Español. Condenado por un delito de organización criminal, 2 delitos de cohecho, varios delitos de tráfico de influencias, un delito de malversación de caudales públicos y 2 delitos de cohecho del artículo 422 del Código Penal. La suma nominal salen 24 años y 3 meses, pero entra en juego la regla de acumulación del artículo 76 del Código Penal, que limita el cumplimiento efectivo al triple de la pena más grave. En su caso, 5 años y 6 meses por organización criminal, lo que arroja, dice literalmente la nota del Supremo, y la sentencia que podéis descargar en internet, y os dejo aquí un enlace, un máximo de cumplimiento efectivo de 15 años y 18 meses de prisión. Traducido en lenguaje judicial al de la calle. Que vamos, que 16 años y medio se queda a la sombra. Don Coldo García Izaguirre, su asesor, es condenado por los mismos delitos con penas algo menores. El motivo es porque el tribunal lo sitúa en una posición subordinada, aunque, cito textualmente de la sentencia, se halla en la génesis de la organización criminal y decisivamente influye en la adjudicación de contratos públicos. Ironía incluida. Suma nominal, 19 años, 8 meses y 1 día. Máximo cumplimiento efectivo, 15 años, esta vez sin redondeos extraños ni raros. Y aquí llega el dato gordo, el que a muchos de ciertos sectores, especialmente de la izquierda, les hierve la sangre. Víctor Aldama también es condenado por organización criminal y varios cohechos a un total de 4 años y 6 meses. Y no va a entrar en prisión, que esto es lo que más les quema. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Os lo voy a explicar. Porque el tribunal le aplica el atenuante de colaboración con la justicia calificada como muy cualificada. Que esto implica bajar 2 grados menos de pena en organización criminal y en el cohecho continuado. 1 grado menos en el resto de la condena. Y como ninguna de sus penas individuales supera los 2 años, se abre la puerta a la suspensión extraordinaria del artículo 80.3 del Código Penal. La pena queda suspendida en la ejecución durante 5 años con 3 condiciones. La primera, no volver a delinquir. La segunda, presentarse cada 6 meses ante el tribunal a justificar su actividad económica. Y 1 año de trabajos en beneficio de la comunidad. Y aquí el detalle que parece broma de guionista, pero está dentro de la propia sentencia. Como los trabajos en beneficio de la comunidad exigen el consentimiento del penado, y Aldama todavía no lo ha dado, esa condición concreta queda literalmente en suspenso hasta que él decida. Colaboró tanto que se libra de la cárcel, pero su última decisión pendiente es, técnicamente, si prefiere hacer de jardinero comunitario o jugársela a que le revoquen la suspensión. Y ahora el dato que de verdad interesa. E interesa sobre todo a este canal. El tiempo.
Esta causa lleva el número 20.775 del año 2020 en el Tribunal Supremo. Pero el escándalo no salió a la luz hasta el 20 de febrero de 2024, cuando la AUCO detuvo a Koldo García y Aldama. Desde esa detención hasta la sentencia de esta misma mañana han pasado 2 años y 4 meses. Para una organización criminal con un ministro del gobierno en el banquillo, eso es lisa y llanamente rapidísimo. Comparadlo con lo que acabamos de ver. Filesa, también instruido directamente en el Supremo por tratarse de aforados, tardó 6 años completos entre el escándalo y la sentencia firme. Gürtel, casi 10 años, una década. Roldán, entre la fuga y la confirmación definitiva del Supremo, más de 5 años. ¿Por qué ha ido tan rápido, sin embargo, el caso Mascarillas o caso Koldo? Y aquí, para que no se quede en el «oye, pues qué rápido», un muy vacío de contenido, vamos a desmenuzar el análisis. Primero, el instructor, el magistrado Leopoldo Puente Segura, dividió la macrocausa en piezas separadas y ha llevado a juicio, primero, la pieza con la prueba más sólida y autocontenida, los contratos de Mascarillas, dejando para otros juzgados y para más adelante las piezas más complejas, como es la financiación del Partido Socialista Obrero Español y el amaño de obra pública con Santos Cerdán de por medio, que siguen todavía estas piezas abiertas. Dicho de otro modo, no es que la justicia española se haya vuelto 3 veces más rápida de la noche a la mañana, no, es que se ha resuelto rápido la rama del árbol con la prueba más clara, mientras el resto del árbol sigue creciendo en otros juzgados. Segundo, la prueba aquí no es contable ni societaria, como era en los casos de Filesa o en la Gürtel, que exigieron años de pruebas periciales, peritajes financieros sobre facturas y sociedades pantalla. Es prueba directa. Escuchas, mensajes de WhatsApp, informes de la UCO con fecha y horas exactas. Eso se instruye sencillamente más rápido que rastrear durante un lustro una contabilidad absolutamente falseada y totalmente inventada. Y tercero, la propia colaboración de Aldama desde una fase relativamente temprana de la instrucción, aportando contratos y documentación que los investigadores ni siquiera conocían. Ahorró, lo reconoce la misma sentencia, años de investigación dando palos de ciego. Conclusión, rápido sí, pero rápido por diseño procesal y por la calidad de la prueba, no porque España haya descubierto de golpe la eficiencia jurídica. La propia nota de prensa del Tribunal Supremo comentando esta sentencia lo deja dicho sin rodeos. Esta sentencia no cierra todas las ramificaciones del caso. Quedan piezas. Continuará, como dicen en las buenas películas. Pero, ¿ves el patrón? ¿Lo veis? ¿Estáis observando el patrón? Con la excepción que acabamos de comentar, casi 6 años de instrucción para Filesa, una fuga de 10 meses y años de juicio para Roldán, casi una década para que Gürtel llegara a sentencia firme, el fiscal general multa e inhabilitación, ni un día de cárcel, y hoy mismo el caso Koldo que rompe la tendencia por velocidad, 2 años y 4 meses desde la detención hasta la sentencia. Aunque ya hemos visto el porqué, la prueba directa, la colaboración temprana y una causa troceada en piezas para sacar adelante primero la más sencilla de probar. Cuando la justicia española llega. Los 5 casos terminaron en sentencia firme. Eso hay que reconocerlo. El problema, salvo esta excepción reciente, es cuánto tarda en llegar y qué tan barata le sale la condena a según quién. Vamos a ver si en el resto de Europa el percal es distinto. Spoiler. A veces sí. Y de forma bastante incómoda para nosotros. Bueno, y ahora toca coger la maleta
que vamos a hacer turismo de cloacas por el resto de Europa. Vais a ver que el modelo español de gestionar la corrupción, despacio, con aforamiento y con condena rebajada, no es ni mucho menos el único disponible. Empezamos con nuestro vecino del norte del Pirineo, Francia, que en esto de la corrupción presidencial tiene currículum. Nicolas Sarkozy, expresidente de la República entre el 2007 y 2012, fue condenado en septiembre de 2025 a 5 años de prisión por asociación ilícita en el marco de la presunta financiación libia de su campaña de 2007. El tribunal acordó la ejecución provisional de la pena, es decir, que entrara en prisión aunque recurriera, y el 21 de octubre de 2025 Sarkozy ingresó en la prisión de la Santé. Salió unas 3 semanas después en libertad mientras se resuelve el recurso. Y esta no era su primera condena. En 2021 ya había sido condenado por tráfico de influencias y por financiación ilegal en su campaña de 2012. Sentencias que en 2025 el Tribunal de Casación francés terminó de confirmar. Un expresidente francés, durmiendo en una celda, aunque fuese 3 semanas, comparad eso con la lista de la sección anterior y decidme si en España hemos visto alguna vez algo parecido a esa velocidad de ejecución contra alguien de ese nivel. Pero vamos a la segunda ronda en Francia. Asalto 2. No penséis que en Francia todo es tan ejemplar. Aquí va un contraejemplo dentro del propio país. François Fillon, primer ministro entre el 2007 y 2012, fue condenado en 2020 por dar empleos ficticios a su mujer y a sus hijos con dinero público. El famoso Penélope Gate, que le hundió la candidatura presidencial de 2017. En apelación, en 2022, el tribunal confirmó la condena y la subió a 4 años, uno de ellos de cumplimiento efectivo. Cumplimiento que, según la normativa francesa, se puede sustituir por brazalete electrónico. Fillon, que sepamos, nunca pisó una celda real. Así que ya veis, incluso dentro del mismo país, el cómo se paga depende muchísimo del delito concreto y de cómo se ejecuta la pena. La corrupción, por lo tanto, en Francia tiene sabores. Cambiamos de registro completo. Nos vamos a Alemania. En marzo de 2021, en plena pandemia, se destapó la llamada Maskenaffare. No sé cómo se dirá correctamente en alemán. Os lo dejo aquí escrito y me decís en comentarios cómo se pronuncia correctamente. El caso es que 2 diputados conservadores, Nicolas Löbel de la CDU y Georg Nublein del CSU, habían cobrado comisiones. En el caso de Löbel, unos 250.000 euros. ¿Por qué? Por intermediar en la compra de mascarillas entre proveedores y administraciones. ¿Sabéis cuánto tardó el sistema político alemán en reaccionar? ¡Días! Löbel anunció su dimisión el lunes siguiente a que estallara la noticia, abandonando el escaño con efecto inmediato. Nublein dejó la portavocía de su grupo y renunció a presentarse a la reelección. El propio líder de la CDU, Armin Laschet, salió a decir públicamente que quien se enriquece así no representa al pueblo y debe dejar el Parlamento de inmediato. La consecuencia política y de partido, la que le importa de verdad a un inversor que mide estabilidad institucional, fue instantánea. Aquí no hubo aforamiento ni meses de instrucción antes de que se moviera nadie un dedo. Hubo vergüenza de partido funcionando como mecanismo de control en tiempo real. Y ahora, mi favorito personal, porque la mitad de mi familia vive allí y el contraste me toca es muy de cerca. Liviu Dragnea, líder del PSD, el partido del gobierno,
que es el Partido Socialista Demócrata, sus siglas de la traducción del rumano, y presidente de la Cámara de Diputados, fue condenado en firme el 27 de mayo de 2019 a 3 años y medio de prisión por un delito de abuso de poder relacionado con contrataciones ficticias cuando dirigía el Consejo Provincial de Teleormán. ¿Y sabéis qué pasó esa misma tarde? Directo a prisión, sin esperar trámite adicional. La sentencia era firme. Y firme significa firme. Hubo gente en la calle aplaudiendo mientras el coche policial de la gendarmería lo llevaba a la cárcel de Rajova en Bucarest. Antes incluso de esta condena ya tenía otra de 2016 suspendida por fraude electoral que directamente le había impedido ser primer ministro a pesar de ser el hombre más poderoso del partido. Rumanía no es que sea precisamente el alumno aventajado de Europa en percepción de corrupción. Ya llegaremos a ese dato y os va a sorprender. Pero en cuanto a velocidad de ejecución penal contra el político más poderoso del país, le da una lección de mecánica procesal a más de uno que yo me sé. Y cerramos la gira en Bruselas, en la capital de la Unión Europea, donde el escándalo no afecta en este caso a un país, sino a la propia institución de la Unión Europea, puesto que en diciembre de 2022 estalló el caso Qatargate. La entonces vicepresidenta del Parlamento Europeo, la eurodiputada griega Eva Kaili, fue detenida junto con varias personas de su entorno en una operación en la que se incautaron cientos de miles de euros en efectivo por presunto cobro de comisiones a cambio de favorecer los intereses del Estado de Qatar dentro de la Cámara del Parlamento Europeo. La reacción institucional fue fulminante. El Parlamento Europeo la suspendió como vicepresidenta apenas días después de su detención y Kaili pasó varios meses en prisión preventiva. Ahora, la parte menos heroica. Estamos en 2026, ya han pasado más de 3 años y el proceso judicial de fondo en Bélgica sigue sin sentencia, entre recursos sobre acceso a documentación y nuevas piezas procesales. La reacción política fue de manual. La maquinaria judicial, en cambio, decidió tomarse su tiempo. Moraleja, la rapidez institucional y la rapidez judicial no siempre van de la mano, ni siquiera dentro del mismo caso. Si hacemos, por lo tanto, un repaso al tour, en Alemania la dimisión tardó horas. En Rumanía, cárcel el mismo día que se dicta la sentencia. En Francia, según el delito, vas a una celda real o a una tobillera electrónica. En la propia Unión Europea, sanción política inmediata y proceso judicial lento. Y en España, como hemos visto, aforamiento, instrucción larga y condenas que casi siempre acaban por debajo de lo pedido, como patrón general. Como veis, no hay un único modelo europeo de castigar la corrupción. Hay 5 modelos distintos conviviendo dentro del mismo continente, con el mismo pasaporte azul y estrellitas amarillas. Ahora, durante un par de minutos, me voy a poner menos jurídico y más de catequista de jueves por la tarde, porque hay una pieza que ayuda a explicar bastante lo que hemos visto y que casi en ningún análisis económico se atreve a tocar: la teología. En el mundo católico, en el catolicismo, el pecado tiene varios grados. El pecado venial, que es el de me he comido el bocadillo de mi compañero de pupitre, que se resuelve con un acto de contrición y, históricamente, alguna penitencia simbólica. Y luego está el pecado mortal, el que de verdad complica la vida eterna, pero que también tiene salida: confesión, arrepentimiento, absolución y, para los casos más complicados, hasta un purgatorio pensado en la práctica como una sala de espera con descuento por buena conducta. Es, en esencia, un sistema con categorías, atenuantes y vías de salida. Sin embargo, en el protestantismo, sobre todo en su rama reformada, la que se extendió por media Europa del norte y en Centro Europa,
esa escalera de grados desaparece. No hay confesión sacramental ante un clérigo que dosifica la gravedad del pecado. La salvación se juega por fe, sin intermediario que te ponga en nota el expediente. Y en el mundo del cristianismo ortodoxo, aunque por un camino distinto, tampoco existe esa categoría jurídica de pecado venial y mortal. El pecado se entiende como enfermedad del alma, no como expediente con grados. Y aquí toca matizar mi propia broma porque sin categorías en la ortodoxia no significa más dureza, significa más bien lo contrario, un modelo terapéutico que tiende a la misericordia pastoral antes que al juicio sumarísimo. Es decir, ni el protestantismo ni la ortodoxia comparten el andamiaje católico, pero por motivos y con consecuencias prácticas bastante distintos entre sí. ¿Y qué tiene esto que ver con un fiscal general condenado a una multa o con un expresidente francés durmiendo en una celda? Pues, según un puñado de politólogos, empezando por el trabajo de Daniel Treisman publicado en el año 2000 en el Journal of Public Economics, bastante. La explicación que proponen no va tanto de grados de pecado como de jerarquía eclesiástica. Las tradiciones católica y ortodoxa se caracterizan históricamente por una relación más jerárquica entre iglesia y poder político, mientras que buena parte de las ramas del protestantismo nacieron precisamente como disidencia frente a la autoridad religiosa oficial del Estado. Esa costumbre de cuestionar a la autoridad establecida, sostienen estos estudios, se traslada con el tiempo a una mayor disposición social a escrutar también el poder político. Y, en sus propios datos, los países de tradición protestante puntúan de forma sistemática mejor en los índices de corrupción percibida que en los de tradición católica u ortodoxa. Mirando en el marcador de Eurovisión que os pongo aquí ahora. Arriba del todo, Dinamarca, Finlandia, Suecia, todo el bloque protestante del norte. A media tabla, España, Italia, Portugal, la vieja Europa católica. Más abajo, Rumanía y Bulgaria, tradición ortodoxa. El patrón no es perfecto ni mucho menos, puesto que, de repente, hay esta Irlanda, de tradición católica con resultados que rompen la pauta. Y el propio Treisman avisa de que su modelo controla por nivel de desarrollo económico, tradición legal y herencia colonial británica antes de quedarse con la religión como factor explicativo. Hay, además, literatura posterior que discute directamente si la correlación es casual o si refleja, en parte, un sesgo del propio método con el que se mide la percepción de la corrupción. Dicho con honestidad, esto es una correlación documentada y debatida en ciencia política, no una ley física, pero ahí está el dato, encima de la mesa, para el que quiera luego empezar a tirar del hilo. La conclusión nada solemne, quizá la diferencia entre dimitir en 72 horas o antes de acabar el telediario y el recurrir durante 6 años no nace solamente del propio Código Penal. Puede que varios siglos atrás naciera también en el confesionario. Y ahora la parte que de verdad interesa si lo que buscas es invertir y no solamente indignarte un ratito en internet, que lo entendemos. ¿Qué hace de verdad un inversor serio con toda la información que os acabo de dar? Lo primero, mira el índice de percepción de la corrupción de Transparency International. Última publicación, febrero de 2026, con datos de 2025. Y aquí, ahora va el marcador modo Eurovisión. Los primeros puestos es para Dinamarca, Finlandia y Suecia. Como podéis ver, Dinamarca 89, Finlandia 88, Suecia 80. En cuarto lugar Alemania con 77 puntos.
Y, oh sorpresa, como antes os decía, Irlanda, de tradición católica, 76 puntos, seguido de Reino Unido. Luego están las democracias un poquito más consolidadas, con Francia a 66 puntos. Después vienen los países con, digamos, con mayor tradición católica. Portugal 56. España actualmente está en el noveno puesto con 55 puntos, que ocupa en la cifra de los 182 primeros países el puesto 49, empatada con Chipre y Fiji, cayendo 3 puestos. Seguida Italia con 53, Polonia 53 y los últimos lugares Rumanía, Hungría y Bulgaria, ocupando los últimos puestos, que son de tradición ortodoxa, como antes os he explicado de forma gráfica. ¿Qué significan todos estos números para el que invierte? En el caso de España, que la percepción de la corrupción está en la zona media-baja de la Unión Europea y perdiendo posiciones, y compartiendo podio con países que ni de lejos tienen nuestro tamaño de economía. Y el dato no es solo simbólico. En 2025, el índice de confianza para la inversión extranjera directa que elabora el Kearney y que en España analiza el Instituto de Estudios Económicos, sacó a España del top 10 mundial por primera vez en años, situándola en el puesto número 11. El presidente del propio instituto lo dijo sin rodeos: la corrupción política está ahogando el atractivo inversor del país, y ya se había notado un movimiento al alza en la prima de riesgo por el ruido exagerado de los últimos escándalos. Y ese informe, recordad, se cerró antes de que estallaran del todo los últimos escándalos que ya conocemos. En la próxima edición, mejorar va a ser una enorme entelequia. Es más, lo más lógico es que empeore. La literatura académica lleva además años diciendo lo mismo, pero con otras palabras. Existe una relación inversa consistente en diversos países y periodos entre la percepción de corrupción y la entrada de inversión extranjera directa. A mayor corrupción percibida, menor inversión de capital paciente. Ese que viene a quedarse 20 años, no 20 minutos. Y esto no es opinión, es la conclusión repetida de estudios econométricos que comparan riesgo país, IPC e IRC en decenas de economías. Y aquí entra el matiz que anunciaba en el título. No toda inversión huye de la corrupción. Hay un tipo concreto de inversor que hace justo lo contrario: el fondo oportunista, el comprador de activos en precio de derribo, el que entra precisamente cuando el precio se ha hundido por la incertidumbre política y compra barato lo que el inversor serio ha soltado con pánico. Eso no es estabilidad institucional funcionando bien. Es la otra cara de la misma moneda rota, la que recogen quienes están dispuestos a asumir un riesgo altísimo a cambio de un descuento altísimo. Para ellos, la corrupción no es un problema, es un descuento del 30% por riesgo del 80%. ¿Apuesta de kamikaze? Sí, sin ninguna duda, pero apuesta con cálculo. El inversor del fondo de pensiones noruego, en cambio, no juega esto. Esos son los auténticos inversores, los de verdad. Y si tu país depende de que ese segundo tipo de capital, el aburrido, el que construye hospitales, autopistas y empleo estable a largo plazo, entonces cada caso de los que hemos visto hoy no es solo un escándalo de domingo en la prensa, es literalmente una fuga de capital paciente. Repasemos que el resumen también es jurídico. La corrupción no es solo un problema moral, aunque también lo sea. Rompe las libertades públicas, corroe las instituciones democráticas, contamina a la propia justicia, que debería frenarla de cuajo, y al final del trayecto
siempre aparece en una hoja de cálculo en forma de prima de riesgo. España tiene casos de manual, desde la financiación opaca de Filesa hasta el rocambolesco caso Roldán, pasando por la Gürtel, un fiscal del Estado condenado, y, a día de hoy, el caso Mascarillas, recién sentenciado. Y en el resto de Europa hemos visto que no hay una receta única. Desde la dimisión en 72 horas a la alemana hasta la cárcel el mismo día de sentencia en Rumanía, pasando por la diferencia dentro de la propia Francia entre dormir en una celda o llevar un tobillo electrónico. Lo único constante en todos estos casos es esto. Cuanto más tarda un sistema en hacer que la conducta corrupta tenga consecuencias reales, más cara sale la factura económica para todos los demás. No para el corrupto, no precisamente para el resto. Esos son los primeros perjudicados. Si este vídeo te ha servido para entender por qué esto no es solo política, sino derecho puro, duro y números fríos, ya sabes lo que toca. Dale un like, suscríbete y déjame en comentarios cuál de estos 5 modelos europeos te parece menos ridículo. Spoiler, ninguno se libra del todo. Nos vemos en el próximo vídeo de este canal Extrañado Jurídico, donde seguiremos haciendo que el derecho dé, como mínimo, una vergüenza torera muy bien documentada. Gracias y hasta la próxima.